En el ágora de Atenas, bajo el mismo sol que iluminaba los discursos sobre justicia y libertad, el hierro candente marcaba la carne como si fuera ganado. El humo se alzaba entre los gritos, pero nadie se tapaba los oídos. Era un espectáculo cotidiano en la ciudad que inventó la democracia. Las mujeres no gritaban solo de dolor, gritaban porque sabían que esa marca las convertía en objetos, en mercancía, en algo menos que humanas. A pocos metros, los ciudadanos debatían sobre los derechos del hombre libre mientras el olor a carne quemada se mezclaba con el incienso de los templos. Sus cuerpos no les pertenecían desde el momento en que el hierro tocaba su piel. Ya no eran hijas, ya no eran mujeres, ya no eran siquiera esclavas comunes. Eran porná, propiedad del Estado, instrumentos de placer, monedas vivas que financiarían los templos más sagrados de la civilización occidental, y todo ocurría bajo la mirada benévola de los dioses que supuestamente protegían la justicia. Dicen que el cuerpo no miente, y los cuerpos de aquellas mujeres contaban una historia que Atenas prefirió borrar de sus mármoles. Una historia donde la palabra democracia sonaba a mentira sangrienta. Para entender cómo la cuna de la civilización se convirtió en el infierno de la mitad de su población, hay que descender a las cloacas de la historia, a los callejones donde los ideales morían entre gemidos y monedas, a las cámaras subterráneas donde el Estado ateniense mostraba su verdadero rostro. Para los atenienses del siglo V a.C., la compra de una mujer para fines sexuales era tan normal como adquirir aceite de oliva en el mercado, más barata incluso. Una jarra de vino costaba 2 dracmas, una niña esclava 1,5. El Estado había organizado un sistema tan eficiente como brutal, mercados especializados donde se vendían cuerpos humanos con la misma tranquilidad con que se vendían cerdos. Llegaban de todas partes del mundo conocido, niñas capturadas en guerras, mujeres vendidas por deudas familiares, esclavas nacidas en cautiverio. No había edad mínima, no había protección legal, no había escapatoria. Aristóteles, el gran filósofo de la ética, escribía sobre la virtud mientras a 100 metros de su escuela funcionaba el mayor burdel legal de la ciudad. El proceso era metódico, científico casi. Las mujeres eran expuestas desnudas en plataformas de mármol, examinadas como animales de cría. Los compradores tocaban, revisaban, evaluaban. Un escriba tomaba nota de las transacciones mientras un magistrado verificaba que los impuestos se pagaran correctamente. Porque sí, el Estado cobraba tributos sobre cada cuerpo vendido. La democracia necesitaba financiarse. Una vez compradas, eran marcadas. El hierro candente dibujaba en su piel el símbolo de su nuevo propietario o directamente las letras que las identificaban como pornai. La marca no se escondía, se exhibía. Era la forma de demostrar que estos cuerpos tenían dueño y que ese dueño tenía derechos absolutos sobre ellos. Los burdeles funcionaban con horarios establecidos, desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Cada mujer debía atender entre 8 y 12 clientes diarios, sin descanso, sin negativa posible, sin derecho a enfermarse. Los proxenetas llevaban registros contables exactos. ¿Cuánto se cobraba? ¿Cuánto se entregaba al Estado? ¿Cuánto era ganancia? Todo muy legal, todo muy organizado. Cuando alguna intentaba huir, el castigo era público y ejemplar. En la misma ágora donde Pericles pronunció sus discursos sobre la grandeza ateniense, crucificaban a las fugitivas. Su agonía duraba días. Los ciudadanos pasaban, las miraban morir y continuaban con sus vidas como si nada. Algunas llegaban a ser utilizadas aún colgadas de la cruz, como última humillación antes de la muerte. Los cuerpos sin vida eran arrojados a las cloacas de la ciudad, sin ceremonias, sin nombres,
sin duelo. Décadas después, los arqueólogos encontrarían esqueletos con fracturas brutales en las costillas, cráneos reventados, huesos de pelvis destrozados. Evidencia silenciosa del horror que la historia había decidido olvidar, porque había que mantener la imagen. Atenas era la ciudad de la razón, de la filosofía, del arte sublime. ¿No podía ser también la capital del sufrimiento femenino más atroz jamás sistematizado? Pero lo peor no era la prostitución común. Lo peor eran los rituales. Durante las grandes Dionisias, las festividades religiosas más importantes de Atenas, el abuso sexual se convertía en ceremonia sagrada, una ofrenda divina, en espectáculo público bendecido por los sacerdotes. Las mujeres esclavizadas eran llevadas a los templos no para rezar, sino para ser violadas colectivamente ante las estatuas de los dioses. Los ciudadanos hacían fila, pagaban su óbolo al templo y participaban en lo que llamaban ritos de fertilidad. Cada violación era una plegaria, cada gemido de dolor un cántico sagrado, cada lágrima una ofrenda que garantizaría buenas cosechas. Los sacerdotes de Dioniso habían creado toda una teología de la violencia sexual. Según sus doctrinas, el sufrimiento femenino purificaba el alma masculina. La humillación de las esclavas liberaba a los ciudadanos de sus pecados. La sangre derramada en los templos compraba el favor divino para toda la ciudad. Durante 3 días y 3 noches, los templos se convertían en mataderos humanos. Las mujeres eran atadas a altares de mármol, expuestas ante multitudes que las violaban en nombre de Dioniso. Muchas morían por hemorragias internas. Otras perdían la cordura para siempre. Algunas se mordían la lengua hasta cortársela, prefiriendo ahogarse en su propia sangre antes que seguir gritando. Los restos arqueológicos han confirmado lo inconfirmable. En los sótanos del templo de Dioniso Eleuterio se han encontrado habitaciones con canales para drenar sangre, cadenas empotradas en las paredes, y cientos de huesos de mujeres jóvenes con signos de violencia extrema. La evidencia es aplastante, pero durante siglos fue ignorada porque era más cómodo creer en la Atenas idealizada. Y cuando terminaban los festivales, cuando las calles volvían a la normalidad, los supervivientes eran devueltas a los burdeles como si nada hubiera ocurrido. Las que habían perdido la razón eran vendidas a menor precio o directamente eliminadas. Los ciudadanos regresaban a sus casas, a sus esposas legítimas, a sus hijos, purificados por el horror que habían infligido. El dinero recaudado durante estas ceremonias financiaba las obras públicas más admiradas de Atenas: el Partenón, los teatros, las escuelas de filosofía. Todo se construyó con monedas empapadas en lágrimas y sangre femenina. Cada columna era un monumento a la hipocresía. Cada friso de mármol, una lápida silenciosa. Los ciudadanos se vanagloriaban de su civilización avanzada mientras pisoteaban a la mitad de la humanidad. Hablaban de igualdad mientras legalizaban la esclavitud sexual. Teorizaban sobre la justicia mientras torturaban sistemáticamente a quienes no podían defenderse. Pero la verdadera obscenidad no era solo lo que ocurría en privado. Era que todo el sistema estaba respaldado, regulado y financiado por el propio Estado democrático. Los mismos legisladores que crearon las leyes sobre la ciudadanía escribieron también los códigos que regulaban la compra, venta y explotación de cuerpos femeninos. Los tributos recaudados de la prostitución forzada representaban entre el 15 y el 20% de los ingresos públicos de Atenas.
Era una industria demasiado lucrativa como para cuestionarla moralmente. Los magistrados publicaban edictos fijando precios máximos para evitar la inflación en el mercado sexual. Los jueces dirimían disputas entre proxenetas con la misma seriedad con que resolvían conflictos comerciales. Existían incluso funcionarios públicos especializados en supervisar los burdeles, los pornoteles, que verificaban que las mujeres cumplieran sus cuotas diarias y que los impuestos se pagaran puntualmente. Llevaban registros detallados de cada transacción como si fueran contadores de una empresa moderna. El sistema legal protegía ferozmente los derechos de los propietarios. Si una esclava sexual enfermaba y no podía trabajar, el Estado le otorgaba una compensación económica al proxeneta. Si moría por exceso de trabajo, le entregaban un certificado de defunción que le servía como deducción fiscal. Todo estaba perfectamente burocratizado. Las pocas voces que se alzaron contra este sistema fueron silenciadas rápidamente. Sócrates, que cuestionaba todo, nunca cuestionó la esclavitud sexual. Platón, que escribió sobre la república ideal, no incluyó a las mujeres esclavizadas en sus reflexiones sobre la justicia. Aristóteles llegó a teorizar que algunas personas nacían para ser esclavas por naturaleza, justificando filosóficamente el horror. Los únicos testimonios que sobrevivieron fueron grabados en tablillas de cerámica por los propios funcionarios. Listas de precios, registros de compra-venta, inventarios de mercancía humana. Documentos burocráticos que revelan la frialdad administrativa con que se manejaba el sufrimiento ajeno. Cuando Atenas entró en decadencia, tras las guerras del Peloponeso, muchos culparon a los dioses por abandonar la ciudad. Nunca se preguntaron si los dioses habían huido horrorizados por lo que veían en sus propios templos, si las derrotas militares eran consecuencia de haber construido una civilización sobre cadáveres de inocentes. Y así, la democracia ateniense se desplomó no por falta de recursos o enemigos externos, sino por el peso insoportable de sus propias contradicciones. No se puede proclamar la libertad mientras se esclaviza. No se puede predicar la justicia mientras se tortura. No se puede hablar de humanidad mientras se deshumaniza. Pero la tragedia no terminó con la caída de Atenas, terminó con el olvido. Durante más de 2 milenios, la civilización occidental veneró la Grecia clásica como la cuna de todos los valores humanos, sin preguntarse jamás quién había pagado el precio de esa grandeza. Los libros de historia hablaban de Pericles y Fidias, de Sófocles y Aristófanes, pero nunca mencionaban a las miles de mujeres que murieron para financiar sus obras. Los arqueólogos del siglo XIX, cuando comenzaron a excavar Atenas, encontraron evidencia abrumadora del sistema de esclavitud sexual. Habitaciones subterráneas en los templos, instrumentos de tortura, esqueletos con fracturas que solo podían explicarse por violencia extrema. Pero decidieron interpretar estos hallazgos como rituales religiosos o prácticas funerarias. Era más cómodo mantener la imagen idealizada. Hasta bien entrado el siglo XX no se reconoció oficialmente lo que había sido obvio desde siempre, que la Atenas democrática había funcionado como una máquina de tortura sexual a escala industrial, que sus templos habían sido escenarios de genocidio de género, que sus leyes habían legalizado la deshumanización sistemática. Y aún así, muchos siguieron negando la evidencia. Preferían creer que la arqueología mentía antes que aceptar que sus héroes culturales habían sido cómplices de atrocidades. La disonancia cognitiva era demasiado grande. ¿Cómo conciliar la admiración por la filosofía griega
con el horror de la realidad griega. Hoy, cuando los turistas visitan las ruinas del Partenón, ven mármoles blancos que brillan bajo el sol mediterráneo. Admiran la perfección geométrica, la armonía de las proporciones, la eternidad del arte clásico. Pero bajo sus pies yacen los huesos de quienes financiaron esa belleza con su sangre. Cada columna se alza sobre una fosa común. Cada friso esconde un grito silenciado. Los guías turísticos hablan de la grandeza de Pericles, de la genialidad de Fidias, de la gloria de la democracia ateniense. No mencionan que esa misma democracia vendía niñas como objetos, que esos mismos templos eran escenarios de violencia ritual, que esa misma civilización construyó su legado sobre el sufrimiento más atroz. Porque es más fácil adorar mitos que enfrentar verdades. Más cómodo venerar civilizaciones muertas que cuestionar las estructuras que permitieron sus crímenes. Más simple idealizar el pasado que reconocer que nuestros fundamentos culturales están podridos desde la raíz. Esta no es la historia de la Atenas que nos enseñaron en el colegio. Es la historia de la Atenas que existió realmente. Una ciudad donde la democracia convivía con la esclavitud sexual, donde la filosofía coexistía con la tortura, donde el arte se financiaba con atrocidades. Miles de mujeres murieron para que nosotros pudiéramos admirar el Partenón. Cientos de niñas fueron sacrificadas para que Sócrates pudiera filosofar. Decenas de generaciones femeninas fueron borradas para que la historia pudiera venerar a sus héroes masculinos. No eran monstruos, eran productos de un sistema que convirtió la deshumanización en rutina, la violencia en espectáculo, el sufrimiento en negocio. Un sistema que, con variaciones, se ha repetido a lo largo de la historia y sigue repitiéndose hoy. Porque cuando una sociedad acepta que algunos seres humanos son menos humanos que otros, cuando normaliza la explotación de los vulnerables, cuando silencia las voces de las víctimas, está recorriendo el mismo camino que recorrió Atenas. Está construyendo templos sobre cadáveres y llamándolo civilización. Sin nombres, sin rostros, sin voces, pero no sin memoria. Los huesos hablan cuando la historia calla. Los mármoles recuerdan cuando los libros olvidan. Y los gritos de aquellas mujeres aún resuenan en cada rincón de la Acrópolis, esperando que alguien tenga el valor de escucharlos. Y así mueren las civilizaciones, no con guerras ni catástrofes, sino con el peso insoportable de sus propias mentiras. Atenas no fue derrotada por Esparta, fue devorada por la contradicción de proclamar la libertad mientras esclavizaba, de predicar la justicia mientras torturaba, de hablar de humanidad mientras deshumanizaba. Esta es la historia de una ciudad que quiso ser ejemplo para el mundo y se convirtió en advertencia eterna. La historia de una democracia que olvidó que no se puede construir la libertad sobre la opresión. La historia de una civilización que aprendió demasiado tarde que el precio de la grandeza nunca debería ser la sangre de los inocentes. Si esta historia te estremece, es porque aún queda humanidad en ti. Si te indigna, es porque aún crees en la justicia. Y si te hace reflexionar sobre el presente, es porque has comprendido que los ecos del pasado nunca mueren del todo. Comparte esta historia para que las voces silenciadas vuelvan a sonar. Suscríbete para que la verdad no sea enterrada otra vez. Porque solo cuando reconocemos los horrores del pasado, podemos evitar repetirlos en el futuro. Y recuerda, cada vez que admires el Partenón, cada vez que estudies filosofía griega, cada vez que hables de la grandeza de Atenas, recuerda también a las mujeres que pagaron el precio de esa grandeza, porque la historia completa siempre incluye a los que no tuvieron voz, siempre.